Doy la bienvenida a Zach Sarit. Él es embajador de Israel en Ecuador. Gentilmente ha, dentro de su agenda y su equipo de seguridad, dado un tiempo para visitarnos en los estudios de Multicanal. Lo tenemos en directo, set número 2. Es un gusto y honor, señor embajador, que dé esta exclusividad a Multicanal, a este medio de comunicación de la provincia de Loja, de la zona sur del país, para poder conversar sobre temas importantes. En primera instancia, parte de su agenda acá, precisamente en el Cantón Catamayo. ¿Cómo le ha ido, señor embajador? Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los teleoyentes. Es un gusto para mí estar acá en Catamayo. Es la segunda vez que visito y estoy seguro que no es la última. El motivo principal por mi visita es participar en el simposio de innovación que va a tener lugar mañana y pasado mañana, organizado por el Instituto Tecnológico Superior. Y voy a hablar de la innovación desde el punto de vista del Estado de Israel. Usted debe saber que Israel es muy reconocida, ¿no?, por su innovación, lo que nosotros llamamos el ecosistema, ¿no?, de innovación que tiene Israel, que quiere decir que la innovación tiene muchos factores o muchos jugadores participan en esta innovación. Y mañana voy a dar una conferencia acerca de la economía de Israel un poco para el contexto y la innovación de Israel, su importancia para Israel y contestar la pregunta más importante y más interesante: ¿por qué Israel es un centro de innovación y no otros países? Esa es, por supuesto, la respuesta que responde a múltiples interrogantes y han dado la exclusividad a propósito a este evento importante. Señor embajador, vamos por partes. ¿Cómo le ha tratado hasta aquí Catamayo? Tuvo recientemente un recibimiento importante también. Sí, bueno, acabo de aterrizar, ¿no?, hace 2 horas más o menos. Recién. Y ya tenía una recepción muy amable por la alcaldesa, con la participación de docenas de personas, con sus reinas de belleza, etcétera, y fue muy emotivo y estoy muy contento. Importante, compártanos, por favor, señor embajador, parte de las temáticas que se van a tratar mañana, si podemos en algo ligeramente compartirles a la audiencia, porque es importante que la gente pueda empoderarse de ese tema, ¿verdad? De la innovación. En efecto. Primero voy a decir que hace 2 o 3 semanas visitó Israel el señor presidente de la República, ¿verdad? Y durante su visita, él participó en la apertura de un centro de innovación y emprendimiento ecuatoriano en la Universidad Hebrea en Jerusalén. O sea, la importancia de la innovación es bien conocida. Ecuador entiende la importancia de eso, y por eso abrió esa oficina en Jerusalén, sobre el cual somos muy contentos también, porque Jerusalén es nuestra capital. Es importante para nosotros tener una presencia internacional en Jerusalén, más que en otras ciudades de Israel. Hoy en día la innovación es muy importante. Cualquier cosa que hacemos, cualquier tema que hablamos, tiene que ver con la innovación. Estamos viviendo, por ejemplo, ahora la revolución de la inteligencia artificial. Es una revolución que acaba de empezar, ¿no? Sentimos eso en todo lo que hacemos. Eso es solo una manifestación de la importancia de la innovación. Y Israel, como buen amigo de Ecuador, tenemos una relación de amistad desde hace 75 años ya. Queremos participar, queremos que Ecuador también disfrute de nuestros conocimientos en el área de la innovación y el emprendimiento también. Y eso es nuestra esperanza, trabajamos en eso. Importante, ¿cuánto le sirve a la gente este tipo de orientaciones que ustedes acertadamente, usted, señor embajador, le va a compartir a la gente? No solamente a los estudiantes, a todos quienes puedan asistir mañana, ¿verdad? Sí, mañana lo que voy a hacer es dar una conferencia en la cual voy a hablar un poco del ecosistema, como dije antes. O sea, es un simposio de innovación que tiene muchas cosas, ¿no?, que organiza el Centro Superior de Tecnología. Y lo que yo voy a hacer es presentar el lado de Israel o el ángulo de Israel y tratar de compartir la idea de por qué Israel es un centro mundial de innovación. ¿Qué hizo que Israel transformaba de ser un centro de innovación? Y espero que los ecuatorianos van a aprender de eso también. No todo va a ser
no todo lo que tenemos o que hacemos es compatible con Ecuador, pero muchas cosas sí. Le sirve, en efecto. Y compartir este conocimiento no es algo que se da todos los días, ¿verdad? Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que bueno, sí, la conferencia es una conferencia, pero el trabajo que hay que hacer, ahora que tienen ustedes un centro de innovación en Jerusalén, es una oportunidad muy buena. Tienen también una embajada en Israel muy activa, con una embajadora muy eficiente, y se puede hacer muchas cosas a través de la embajada de Ecuador en Israel y el centro de innovación. Por ejemplo, la economía de Ecuador está basada mucho en la agricultura, ¿verdad? Y a través del centro de innovación se puede trabajar juntos con un centro de investigación agrícola muy famoso que tenemos en Israel, por ejemplo, para el desarrollo de unas nuevas variedades de productos agrícolas que son mejores para el clima y las condiciones locales en Ecuador. Es decir, ese conocimiento ustedes lo comparten acá con nuestro país, con nuestra gente. Así es, eso es la intención, sí. Esto es importante, por eso decíamos a la audiencia de Multicanal que esto le sirve muchísimo a la gente. Señor embajador, le agradezco muchísimo por su presencia y por supuesto aprovecho para consultarle a usted de temas que están generalmente apegados a lo que la gente se mantiene en expectativa, porque Israel por lo general está, claro, en temas de avances tecnológicos, de innovación, en efecto, de desarrollo económico, esto es importante, pero también a lo mejor se lo nombra Israel en términos, por ejemplo, de conflictos, de guerras. ¿Cómo se maneja desde la perspectiva internacional esta situación? Ok, bueno, se puede hablar mucho del conflicto del Medio Oriente, que el conflicto israelo-palestino es solamente una parte de los conflictos en Medio Oriente. Hay mucho, es un área en el globo que no es muy estable. De verdad se puede decir muchas cosas. Yo quiero quizás decir dos cosas más que creo los más importantes. Primero es que Israel anhela la paz, busca la paz. Todos los años estamos tratando de buscar la paz y también encontramos la paz. Ya tenemos un acuerdo de paz con 6 países árabes y también relaciones normales con muchos países musulmanes. O sea, la paz es una posibilidad. Y trabajamos siempre, aunque estamos en una guerra en estos días, pero estamos trabajando siempre para conseguir la paz. Y el segundo punto que quisiera destacar es que los logros de Israel en la innovación que acabamos de hablar, pero no solamente en esto, en otras cosas también. Por ejemplo, tenemos 13 premios Nobel en nuestros 77 años de existencia. Esos logros, llegamos a estos logros a pesar de la condición del conflicto de Medio Oriente. O sea, condiciones difíciles todavía no significan que un país, una nación, no puede salir adelante y tener excelencia en lo que hace. Nosotros aprovechamos, entre comillas, nuestra situación en Medio Oriente, aislados durante muchos años. Estamos empezando a salir de ese aislamiento para usar el mal y conseguir el bueno. Hay otro ejemplo que es la escasez de agua en Medio Oriente y en Israel. Eso no significa que no vamos a tener agua que tomar. Si no tenemos agua, vamos a fabricar agua y eso es lo que Israel hace. Estamos desalinizando, ¿no?, el agua del mar, y en Israel no hay escasez de agua en esta época, y para conseguir eso usamos el recurso humano y la tecnología. Eso es un logro, obviamente, del trabajo de innovación y tecnología que ustedes lo impulsan, ¿verdad? Absolutamente. Uno de los tantos logros. Absolutamente, sí. Hemos probado que no hay escasez de agua. El océano está lleno de agua. Hay un problema que el agua está salado, pero con tecnología y un poco de inversión se puede desalinizar el agua, y hoy en día en Israel no hay escasez de agua. Al contrario, estamos vendiendo agua barato, ¿no? No para conseguir dinero, sino para relaciones de amistad con nuestros vecinos, con otros países de la región. Y al igual estamos también tratando los aguas residuales.
de Israel y llegamos al punto de tratar 100% del agua, de las aguas residuales en Israel y las usamos para la agricultura. Y aquí así ganamos dos veces. Una vez que no desperdiciamos el agua, ¿no? Sino la usamos otra vez. Y también es bueno para el Medio Oriente, que no dejamos las aguas residuales salir ahí nomás a la tierra o al mar, sino siempre está tratado. Por supuesto, señor embajador, relaciones con nuestro país, con Ecuador, Sí. cada vez mejores, ¿verdad? Absolutamente. Como dije antes, ya este año celebramos 75 años de amistad, con un poco de altibajos, pero sí con amistad. Todos recordamos, por ejemplo, el suministro de los aviones Kafir desde hace 15 o 20 años. También hubo otro tipo de aviones que se llaman Arava, que no mucha gente conoce, pero esta cooperación no fue solamente de defensa, también fue en otras áreas. Tenemos muchos ámbitos de cooperación y durante los últimos 1 año y medio esa amistad llegó a su apogeo, ¿no? A la mejor época de las relaciones. Por ejemplo, la visita de la señora canciller en Israel el último septiembre y hace 2 o 3 semanas la visita del presidente de la Nación, de la República, con su comitiva. Fue una visita muy importante. Por ejemplo, él abrió el Centro de Innovación que acabamos de hablar. También firmamos 3 memorándum de entendimiento en agricultura, en agua y en energía. Y hay mucho trabajo que hacer ahora que las relaciones son tan buenas y después de las visitas, las promesas que fueron dadas, los encuentros del presidente Noboa con nuestro presidente, con nuestro primer ministro, con nuestro presidente del Parlamento, hablaron de muchos temas y ahora es el tiempo de tomar esos temas hacia la práctica, implementar todo lo que fue acordado y en eso trabajamos. El tema de las relaciones, sin duda alguna, es importante. Le escuché un término que definitivamente es trascendental, señor embajador, cooperación. ¿Qué tanto, a lo mejor esta pregunta puede estar desubicada, porque el país enfrenta temas netamente de inseguridad? Y si bien la inseguridad es un tema interno de nuestro país, ¿cree que en algún momento el conocimiento sobre este tipo de situaciones le puede servir desde Israel para el acompañamiento y enfrentar la inseguridad que registra actualmente el Ecuador en ciertas zonas? ¿Cree que en algún momento pueda esto ser posible? Bueno, creo que sí. De verdad, uno de los temas más importantes que fueron discutidos durante la visita del presidente Noboa fue el asunto de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo. Israel también lucha contra el terrorismo, al igual como Ecuador. Acá es narcoterrorismo y en Israel es otro tipo de terrorismo. Definitivamente. Pero los terroristas trabajan en unas maneras muy semejantes y también cómo luchar los terroristas es muy, muy semejante. Por eso Israel es muy relevante para Ecuador. Ya empezamos a trabajar en eso. Vamos a seguir haciendo grupos de trabajo. Vamos a mandar delegaciones para aprender primero la situación en Ecuador y después compartir de nuestra experiencia de lucha contra el terrorismo para que Ecuador pueda también hacer práctica, ¿no? Por lo menos de algunas de las maneras que nosotros peleamos o luchamos contra el terrorismo. Importante, y esto genera expectativas, sin duda alguna. Señor embajador, su invitación, por favor. Mañana, entiendo, desde las 10 horas estará usted como ponente para llevar a efecto compartir este conocimiento importante que a toda la comunidad le sirve, independientemente de lo que haga. Le sirve porque es un conocimiento vasto, importante. Claro, bueno, hay que destacar que mañana no voy a enseñar innovación, ¿verdad? Eso es algo que hay que hacer durante años, ¿no? En efecto. En los marcos universitarios. Y yo creo que el Instituto Superior de Tecnología hace eso. Lo que yo voy a hacer es durante 40 minutos compartir la situación de la innovación, un poco de la economía también de Israel, para demostrar lo que tenemos, lo que hacemos y a dónde Ecuador puede aspirar, ¿no?
Puede llegar si hacen el trabajo como es debido, que es más que todo educación, pero también un poco de situación psicológica, digamos, o cultural, porque mañana los que me van a escuchar van a entender mejor. Tener excelencia en la innovación no es suficiente ir a la universidad, también hay que hacer otras cosas o ser también otras cosas. Es una conferencia de 40 minutos, mañana voy a hacer todo eso. Importante, la audiencia de Multicanal también está a la expectativa. ¿Cuáles son sus palabras finales? ¿Qué le dice a nuestra audiencia, a todas las personas que lo están observando y escuchando en toda la zona sur del país? Bueno, quisiera quizás decir dos cosas. Primero, que Israel está muchas veces en las noticias en el contexto del conflicto. Y es verdad, sí, hay conflicto, pero Israel es mucho, mucho más de un conflicto. Somos, por ejemplo, solo por ejemplo, somos la única democracia en Medio Oriente. Somos el único país del pueblo judío. Tenemos la expectativa de vida de los más altos del mundo, también la seguridad ciudadana. Aunque todo el terrorismo y las guerras que de vez en cuando vivimos, todavía la seguridad ciudadana en Israel es muy alta. Hay jóvenes, hay niños pequeños que van solo al colegio y regresan. Ese es un punto para destacar. Y quizás el otro es que quisiera que sepan que para tener éxito uno no necesita nada que el recurso humano. En Israel es verdad que últimamente, en los últimos años, hemos descubierto un poco de gas natural en el mar Mediterráneo, pero eso es nuevo y eso es todo. O sea, en general en Israel no hay nada, no hay recursos naturales, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos metales preciosas. Lo que tenemos es únicamente el recurso humano, y el recurso humano estamos tratando de desarrollar y invertir en eso desde el primer día. Y sí, llegamos a unos resultados bastante buenos, así que es posible también para cualquier otro país, para cualquier otro pueblo. Solo hay que querer y hacer la cosa correcta. Voluntad, ese es el término también. Absolutamente. Las palabras del magíster Saad Sarit, él es embajador de Israel en Ecuador. Gentilmente, gracias, también expreso estas palabras de gratitud al señor doctor Vicente Rodríguez, rector del Instituto Tecnológico Superior Nuestra Señora del Rosario. La invitación es de él precisamente para que uno de los ponentes en el simposio el día de mañana sea precisamente Saad Sarit, en calidad de embajador de Israel en Ecuador el día de mañana, precisamente en tantas de las actividades que se tiene previsto con el objetivo de orientar a la comunidad y que esto sin duda alguna sea aprovechado por los asistentes. La audiencia de Multicanal, les agradecemos por habernos acompañado en este diálogo. Por supuesto, vamos a una pausa comercial.